En este siguiente tema, lo que vamos a ver son magnitudes físicas y su medición. Una magnitud se define como toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. En general, es toda aquella propiedad que se puede medir. Entonces, una magnitud, ¿sí?, es todo aquello que en nuestro día a día nos podemos relacionar, que de una u otra manera podemos medir su cantidad. Por ejemplo, el peso, la masa, la longitud, la velocidad, la fuerza, son magnitudes porque nosotros interactuamos con ellas, son propiedades, son fenómenos del mundo que nosotros podemos medir, ¿ok? Estas mediciones están basadas, ¿sí?, o fueron hechas a través de instrumentos. Y si bien cada una de estas son magnitudes, cada una de las magnitudes es independiente entre sí, por lo que nosotros no podemos, por ejemplo, convertir longitud, o sea, metros o kilómetros, en fuerza, por ejemplo, o en masa o en velocidad, porque son magnitudes y cada magnitud mide diferentes cosas. Lo que sí podemos hacer es relacionar unas con otras para convertirlas en una magnitud nueva. Por ejemplo, si nosotros combinamos masa y aceleración, generamos fuerza. En el mundo hay muchas magnitudes, muchísimas, y las que tenemos aquí son las más básicas que corresponden al Sistema Internacional de Unidades, o también conocido como Sistema MKS. Estas unidades empiezan por la magnitud, que es la masa. La unidad principal de la masa es el kilogramo, o sea, es su unidad básica. Y las unidades secundarias o unidades derivadas, en este caso del kilogramo, pueden ser, por ejemplo, gramo o toneladas, que también son unidades que sirven para medir la masa, pero que son diferentes del kilogramo o que están, en este caso, basadas en el kilogramo. La siguiente es la longitud. Básicamente se trata de medir distancias. La unidad principal es el metro, mientras que unidades derivadas o unidades secundarias pueden ser, por ejemplo, kilómetro, milímetro, centímetro, etc. El tiempo, ¿sí?, su unidad principal es el segundo, mientras que sus unidades secundarias van a ser la hora, el minuto, el milisegundo, día, año, etc. La temperatura, su unidad principal en el Sistema Internacional de Unidades, es el Kelvin, ¿ok? El Kelvin como tal no tiene unidades derivadas, pero si la temperatura sí tiene unidades secundarias, que son otras unidades con las que también se pueden medir, que por ejemplo son, en este caso, los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los Rankine, etc. La siguiente es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en amperes, que es su unidad principal, y sus unidades secundarias son miliamperes, pueden ser megaamperes, microamperes, etc. El siguiente es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa en el Sistema Internacional de Unidades se mide en candelas, que es su unidad principal. El símbolo es CD, mientras que sus unidades secundarias, para el caso de la candela, viene a ser lúmenes sobre estero radian, pero normalmente los vamos a encontrar como candelas únicamente. El último es la cantidad de sustancia, o también se le conoce como cantidad de masa, y se mide en mol. El mol, su símbolo es igual que el nombre, mol, mientras que sus unidades secundarias o unidades derivadas, por ejemplo, podemos encontrar libras sobre mol, que se utiliza en otros sistemas de unidades, pero que también pueden ser útiles para realizar una medición dependiendo de cuáles sean las unidades que estemos manejando. Como les digo, estas magnitudes que tenemos aquí no son las únicas que existen, pero sí son las principales, ya que de estas podemos obtener, por ejemplo, como el caso de la fuerza, otras magnitudes diferentes que nos van a poder permitir explicar fenómenos, como ya lo vimos en la parte del método científico.